Egunon, Misión a Marte, película de Brian De Palma en el año 2000 y tratando básicamente de la primera misión al planeta rojo. Es una película con algo que la hace impresionantemente especial, que es la banda sonora de Ennio Morricone, como a veces ha pasado así con el director Brian De Palma, como es la conocida Los Intocables de Elliot Ness. Tenemos aquí pues un elenco interesante en principio, como es Gary Sinise, Tim Robbins, Connie Nielsen, Don Cheadle y Jerry O'Connell, y el no catalogado Armin Mueller-Stahl como comandante estadounidense de la Estación Espacial Mundial. Un Armin Mueller, curiosamente, que nació en Tilsit, Prusia Oriental, y por tanto es un actor alemán que es conocido en cierta manera, aunque curiosamente en esta película no está acreditado. Cosas curiosas, ha participado en muchos proyectos y su cara seguramente, si se le ve, es conocido. Es una historia, curiosamente, que comienza en el año 2020, según la propia cronología de la película. El proyecto de lanzamiento de una nave tripulada por una tripulación internacional al planeta rojo, y tenemos a los diferentes protagonistas que van a contribuir a las diferentes misiones que van a tener una aproximación a el ser humano en ese planeta rojo como es Marte. Así pues, tenemos que, y no es un spoiler, que la mujer de Gary Sinise, del protagonista Gary Sinise, ha fallecido previamente de una larga enfermedad, y por tanto, como la NASA quiere tener parejas que vayan a la misión, eso le descarta en cierta manera para poder ir allí, y les lleva a los personajes de Tim Robbins y Connie Nielsen a ser la pareja que protagonizará, y previamente el personaje de Don Cheadle como piloto de esa primera exposición al planeta rojo. Es una película con un guión tremendamente sencillo. Es una película que no se gasta en florituras, es bastante realista, es bastante pegada a una visión plausible de cómo pudiera ser ese viaje, aunque, claro, es una película hecha en el año 2000 con el horizonte del año 2020 y luego 13 meses de viaje entre la Tierra y Marte, con lo cual la llegada a Marte sería en el julio de 2021, con lo cual todavía no hemos llegado al horizonte de llegada a Marte. Pero claro, en teoría, hace ya unos meses que habríamos lanzado la misión espacial, según la forma de ver las cosas plasmada en la película de este director Brian De Palma, con lo cual eso ya no ha sucedido y no se prevé que pueda suceder en un horizonte temporal próximo, con lo cual es una película que temporalmente pues se lanzó a la piscina y no se ha cumplido. Aún así es una película interesante de ver, aunque la memoria de cuánto la vi en su momento y cuando compré el DVD en su momento, hace ya pues seguramente casi 20 años, cuando se produjo y salió al mercado, pues digamos que es mejor el recuerdo que el visionado, aunque siga teniendo sus momentos emocionales, y sobre todo el corte final es la parte más interesante, porque es la que concentra mayor cantidad y densidad de guión
comparativamente con la flojera de todo lo demás, que si bien es cosas cotidianas que pueden suceder en un viaje a Marte, pues es algo que en buena medida no tiene aparentemente un gran esfuerzo de guión, en tanto en cuanto son cosas que aparentemente cualquier persona pudiera incorporar. Y en cierta manera la forma de diseño de la nave con la que se aproximan desde esa estación espacial mundial hacia el planeta rojo recuerda en buena medida a la nave de 2001, una odisea en el espacio. Recordemos una película de Stanley Kubrick del año 1968, con lo cual si no tenemos una visualización en tanto en cuanto algo distinto, una modelización diferente. Claro, sí, es cierto que la Estación Espacial Mundial difiere de la Estación Espacial cilíndrica y de rueda que hay en 1968 en la visión que tenía la NASA. Claro, pero los diseños de la NASA pues han evolucionado desde los años 60, en el que nos prometían que en el 2001 ya estaríamos en la Luna y con una circunstancia de eso de poder viajar a otros lugares, naves espaciales, estaciones espaciales, y hubo un frenazo en los años 70, en parte derivado a la exposición monetaria de los propios Estados Unidos con el gasto enorme que supuso la guerra de Vietnam y luego la desaceleración de los proyectos espaciales producto de la injerencia del Congreso de los Estados Unidos y el final, por ejemplo, del proyecto Apolo con la Apolo 17 o Apolo 18, el último Apolo en el año 1972, que fue el último de los 13 seres humanos que alcanzaron la superficie de la Luna, no ya de Marte o de otros planetas más lejanos, de la Luna, que comparativamente está relativamente cerca. Tal es así que las partículas de atmósfera que va perdiendo la Tierra, pues es fácilmente comprobable que llegan en parte al entorno de la Luna. Ya Marte está, como digo, pues prácticamente en la película se dice a 13 meses de distancia y es un viaje más largo, hay que buscar unas instalaciones como las que se ven en la película, uno de estos como si fueran yurtas de forma de tener unas granjas de cultivos hidropónicos para poder cultivar allí lo que se pueda consumir, porque no se puede llevar todo, como por ejemplo en los viajes transoceánicos de Colón no podían guardar todo. Por ejemplo, se suministraban en buena medida de agua de lluvia para no poder depender de grandes concentraciones de agua en barriles, que el agua se pudre y ya no es bebible si no tiene un tratamiento que evidentemente en el siglo XV no tenían los tratamientos de tratamiento de aguas que evidentemente en el caso de las construcciones que se ven en la película o las construcciones que habría que hacer en Marte, pues evidentemente tendrían un tratamiento. Pero claro, a diferencia de la lluvia para los viajes transoceánicos colombinos, en Marte aparentemente no hay agua, con lo cual toda el agua habría que llevarla y en cierta manera reciclarla allí para una vuelta al uso. Vamos, que habría que crear agua con todas las comillas del mundo, allí crear la comida, recrear en cierta manera el oxígeno para poder tener unas circunstancias de vida. Claro, en este sentido, de la forma de convivencia en Marte, es mucho más interesante la película Marte de Matt Damon, que vendría bastantes años después, creo que en 2016. Pero ese no es el asunto, porque Marte es una excusa para Brian De Palma de llevar a cabo dos elementos que le son muy interesantes. Primero, hablar de la familia,
y de toda la concepción de la relación interpersonal y de la protección de la comunidad, aunque esto está en cierta manera subordinado aparentemente al elemento de la cara de Cidonia. La cara de Cidonia es un elemento que en los años 70 fue captado formalmente, se supone, por las cámaras de la NASA en unas exposiciones de la superficie de Marte. Y se vio algo así como una cara de cara hacia arriba mirando hacia las estrellas. Claro, la imaginación es fértil y a veces la propia naturaleza humana del cerebro nos lleva a ver cosas que no existen y a antropomorfizar o dar forma de algo que conocemos a un elemento que no la tiene, como el ratón de la luna, o ver caras humanas donde si otros con ausencia de esa plantilla previa no verían, porque ese elemento cultural incorporado al visionado no estaría y verían otra cosa y les aproximarían a su visión propia. Claro, ese asunto deriva en el que tenemos aquí la cara de Cidonio y trata de explicar a través de ese elemento por qué existe aquello y cómo pudo tener esa realidad. Claro, está en YouTube, se puede ver libremente esos 15-20 minutos finales con esa composición y ese diorama en vivo, que tuvo un impacto importante porque creo que es la primera vez que se hace algo así. Luego los Simpson incluso los replicaron en una de sus introducciones a uno de sus capítulos y se ha usado bastantes más veces. Como digo, no sé si es original de la película de Brian De Palma, pero es lo más original que hay en la película de Brian De Palma. Y es, digamos que, la parte que más me emocionó, esa conexión entre Marte y la Tierra. Aunque, claro, se le podría decir muchas cosas, empezando porque en cierta medida es una película de ficción, con un argumento de ficción y muy interesante desde el punto de vista que uno puede acercarse a los Anunnakis de Zacharias Sitchin o otros elementos como pueda ser Eric von Däniken, que es un cachondo mental y hace unos buenos libros de ficción. Claro, si uno se acerca pensando que esto es una película documental, pues tendrá un problema bastante grande. Y aún así, es una película que a mí, que me ha gustado tradicionalmente los misterios, me ha resultado, en el momento aquel, cuando la vi por primera vez, me resultó interesante y sorprendente. Ahora, viéndola otra vez, pues es menos sorprendente y menos agradable, aunque sigue siendo divertida y entretenida en el aspecto de ver una forma de panspermia razonablemente interesante, en tanto en cuanto luego en 2012 nos tenemos una película presuntamente que iba a ser la catedral, la ópera catedralicia de la panspermia respecto a la vida en la Tierra, como fue Prometheus, y fue un producto completamente fallido desde todos los puntos de vista de guión y de estructura narrativa. Luego ya dejamos como película, como forma de actuar y todo eso, pues eso ya. Pero en cuanto al guión y la estructura narrativa, en la que iba a ser la Capilla Sistina de la teoría de la panspermia, se cayó con todo el equipo y con todas las piezas. Y por tanto, como elemento más o menos conocido y reconocido, tenemos esta misión a Marte como un elemento interesante que para todo aquel que le interese Marte, como dice la fallecida esposa del protagonista Gary Sinise, es algo que muchas culturas han tenido ahí. Marte ha sido un referente para muchas historias de la humanidad, tanto es así que a finales del siglo XIX se proliferaron los telescopios, los canali, de cierto astrónomo italiano, que se dio la idea de que la
vida en Marte pues se fue apagando mediante la ausencia progresiva de agua, y luego se iban construyendo unos canales para poder sobrevivir la traslación del agua desde los casquetes polares hacia las zonas más centrales del planeta, estimulando así pues la imaginación de generaciones y generaciones. Tenemos esa cara de Cidonia de los años 70 a través de la NASA, y a través de ese elemento central tenemos esta propuesta de Brian De Palma, esta misión a Marte, con un elenco interesante. Por ejemplo, el Jerry O'Connell de Salto al Infinito, que había saltado precisamente a la fama a través de esa serie, que es muy interesante. Y le tenemos aquí como incorporado a esa forma de elenco, la ya en declive Connie Nielsen, y entonces en parte en declive Gary Sinise había tenido su cosa ahí en Forrest Gump y otras películas del entorno de los años 90. Tim Robbins todavía estaría en El Candelero, luego tendría el Oscar en 2003 con Mystic River. Bueno, pues es un ecléctico. Luego está el Don Cheadle, que luego haría War Machine en las películas de Marvel. Y bueno, Brian De Palma, que siempre ha sido una cosa así curiosa, tratando de cogerle cosas al mítico Alfred Hitchcock, y tratando de hacer sus películas, pero un poco como luego acabaría siendo Ridley Scott, un poco en dientes de sierra, de que soy capaz de traer cosas buenas y cosas un poco menos recomendables. Y ahora sí, emocionalmente yo me acerco a esta película Misión a Marte por lo que transmite y por lo que estimula de la imaginación del personal, y por lo menos la mía. Y por tanto es una película que, en cierta manera, en parte, en buena medida, deudora de, como digo, de esos 15-20 minutos finales, es interesante de ver, y como punto de partida por lo menos para otra serie de reflexiones que pueda haber en torno a Marte, la Tierra y su correlación con o sin la cara de Cidonia. Cada cual que elija lo que más le guste. Y sin más, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.